Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy emocionadísima de tenerlos por aquí un dúo muy DS. Espero que tu copyright teniendo un dúo maravilloso y que se encuentren listos para lo que les tengo preparado hoy. Rense porque vamos a hablar de un tema que dando mucho de copyright hablar en el mundo del espectáculo turco y como ya habrú adivinado por el tuturo. Vamos a sumergirnos en la controversia que rodea a Hande Erupar Rafael y la contundente defensa que Kerem Bürsin ha hecho de ella. Como saben, Hande es una actriz talentosísima y una persona encantadora, pero lamentablemente a veces se enfrenta a críticas que, seamos honestos, son completamente injustificadas. Hoy vamos a analizar a fondo estas críticas, a entender el contexto en el que se producen y, por supuesto, a celebrar la valentía de Kerem al alzar la voz en su defensa. Porque amigos necesitamos voces como la suya, voces que defiendan la verdad, la justicia y el respeto en un mundo que a veces parece olvidar estos valores. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema tan apasionante, quiero recordarles que si aún no se han suscrito a mi canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Acu encontrar las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis en profundidad, entrevistas exclusivas y muchísimo su que no se pierdan nada. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sin preámbulos vamos a empezar. Agarren sus palomitas porque la cosa se va a poner interesante. Como les comentaba al principio, la situación superíndice 3N que vamos a analizar hoy gira en torno a las constantes críticas que Hande Erupar Rafael recibe en redes sociales y en algunos medios de comunicación superíndice 3N. Estas críticas en muchas ocasiones no se centran en su trabajo como actriz, sino que atacan aspectos de su vida personal, su apariencia física y, en general, intentan socavar su imagen pública. Y la verdad es que esto es algo que vemos con demasiada frecuencia en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de mujeres. Parece que existe una doble vara de medir y que las actrices sometidas a un escrutinio mucho más intenso que sus colegas masculinos. Pero, ¿les son estas críticas específicas que Hande ha tenido que enfrentar? Pues bien, desde comentarios sobre su peso y su figura, hasta especulaciones sobre posibles ciruguas copyright ticas, pasando por juicios sobre sus relaciones sentimentales y su forma de vestir. Es decir, un abanico de ataques que poco o nada tienen que ver con su talento o con su profesionalismo. Y lo peor de todo es que muchas de estas críticas se basan en rumores infundados, en interpretaciones maliciosas de sus declaraciones o en simples conjeturas. Y es aquí donde entra en escena Kerem Bürsin, un actor que no solo es conocido por su talento y su carisma, sino también copyright por su integridad y su valentía a la hora de defender lo que cree justo. Kerem, que fue pareja de Hande durante un tiempo y con quien mantiene una excelente relación superíndice 3N de amistad, ha alzado la voz en múltiples ocasiones para defenderla de estos ataques injustos. Y no lo ha hecho de forma tímida o sutil, sino con declaraciones contundentes y directas, dejando claro que no tolerará que se ataque a Hande de forma gratuita e injustificada. En varias entrevistas y publicaciones en redes sociales, Kerem ha expresado su admiración superíndice 3N por Hande, destacando su talento, su profesionalismo y su gran corazón superíndice 3N. Ha defendido su derecho a vivir su vida como ella quiera, sin tener que dar explicaciones a nadie ni someterse a los dictados de la opinión superíndice 3N pública. Y ha criticado duramente a aquellos que se dedican a difundir rumores y a atacar a Hande por motivos puramente maliciosos. Pero la defensa de Kerem no se limita a simples declaraciones. En algunas ocasiones, ha llegado incluso a enfrentarse directamente a aquellos que difunden noticias falsas o comentarios ofensivos sobre Hande. Ha utilizado sus redes sociales para desmentir rumores, para corregir informaciones superíndice 3 NIES y para denunciar el acoso y el ciberbullying. Y lo ha hecho con una firmeza y una convicción superíndice 3N que han sido aplaudidas por muchos fans y seguidores de Hande. La verdad es que la actitud de Kerem es un ejemplo a seguir. En un mundo en el que el acoso en redes sociales es cada vez más frecuente, es fundamental que haya personas que se atrevan a alzar la voz y a defender a aquellos que son víctimas de este tipo de ataques. Y Kerem, con su valentía y su integridad, se ha convertido en un referente en este sentido. Pero ¿por qué copyright es tan importante que figuras públicas como Kerem Bürsin defiendan a otras figuras públicas como Hande Erupar Rafael? Pues bien, la respuesta es sencilla, porque tienen una gran influencia y su voz puede llegar a mucha gente.
Cuando una persona famosa alza la voz contra el acoso y la injusticia, su mensaje tiene un impacto mucho mayor que el de una persona ANU superíndice 3 Nima. Puede ayudar a concienciar a la gente sobre el problema, a cambiar actitudes y a promover un ambiente MUD-S respetuoso y tolerante en las redes sociales. Además, la defensa de Kerema Ande También Copyright N tiene un impacto positivo en la propia Ande. Saber que cuenta con el apoyo de alguien como Kerem, que la valora y la respeta, seguramente le da fuerzas para seguir adelante y para no dejarse hundir por las críticas. Es fundamental tener un círculo de personas que te apoyen y te animen, especialmente cuando te enfrentas a situaciones difíciles. Y no solo eso, sino que la defensa de Kerem También Copyright N puede inspirar a otras personas a alzar la voz y a defender a aquellos que son víctimas de acoso. Cuando vemos a alguien que se atreve a enfrentarse a la injusticia, nos sentimos muy seguros y confiados para hacer lo mismo. Es como si nos diera permiso para expresar nuestra opinión superíndice 3N y para defender nuestros valores. Pero volviendo al tema de las críticas a Ande, es importante analizar por qué copyright se producen este tipo de ataques. Por qué copyright algunas personas sienten la necesidad de criticar y de atacar a una persona que no les ha hecho nada malo. Pues bien, las razones pueden ser muy diversas. En algunos casos, puede ser simple envidia. Algunas personas al ver el U-con-diéresis copyright sito y la popularidad de Ande, sienten envidia y buscan la forma de desprestigiarla y de hacerla sentir mal. Es una forma de intentar reducir su propia frustración superíndice 3N y de sentirse mejor consigo mismos. En otros casos, puede ser simplemente falta de empatía. Algunas personas no son capaces de ponerse en el lugar de los DMUD-S y de entender el DAO más menos o que pueden causar sus palabras. Creen que tienen derecho a opinar sobre todo y sobre todos, sin importarles las consecuencias. Y en otros casos, puede ser simplemente maldad. Algunas personas disfrutan haciendo DAO más menos o a los DMUD-S y se dedican a difundir rumores y a atacar a aquellos que consideran vulnerables. Es una forma de sentirse poderosos y de ejercer control sobre los DMUD-S. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo cierto es que las críticas a Ande son injustas e inaceptables. Nadie tiene derecho a juzgar la vida de otra persona ni a atacarla por motivos puramente maliciosos. Todos tenemos derecho a vivir nuestra vida como queramos, sin tener que dar explicaciones a nadie. Y aquí es donde entra en juego la importancia de la educación superíndice 3N y la concienciación superíndice 3N. Es fundamental que eduquemos a nuestros hijos y a nuestros ju superíndice 3 venes en el respeto, la tolerancia y la empatía. Que les enseu más menos hemos a ponerse en el lugar de los DMU, SY a entender el DAO más menos o que pueden causar sus palabras. Que les inculquemos valores como la honestidad, la integridad y la justicia. Y también copyright N es importante que concienciemos a la gente sobre el problema del acoso en redes sociales y del ciberbullying. Que les mostremos las consecuencias devastadoras que puede tener este tipo de ataques en la vida de las víctimas. Que les animemos a denunciar cualquier tipo de acoso que presencien o que sufran. Porque el acoso en redes sociales no es un juego. Es un problema muy serio que puede tener consecuencias muy graves. Puede provocar depresión superíndice 3N, ansiedad, baja autoestima e incluso, en casos extremos, el suicidio. Por eso es fundamental que lo tomemos en serio y que actuemos para prevenirlo y para combatirlo. Y volviendo a Ande Eru Parrafoel, quiero destacar su valentía y su fortaleza para hacer frente a todas estas críticas. A pesar de todo lo que ha tenido que soportar, Ande ha seguido adelante con su carrera y con su vida, demostrando una gran entereza y una gran profesionalidad. Y eso es algo que debemos admirar y valorar. Ande es un ejemplo para muchas mujeres y para muchos ju superíndice 3 venes que su más menos han con triunfar en el mundo del espectáculo. Les demuestra que es posible alcanzar tus metas a pesar de las dificultades y de los obstáculos que te encuentres en el camino. Que no hay que dejarse hundir por las críticas ni por los comentarios negativos. Que lo importante es creer en ti mismo y luchar por tus sueños más menos os. Y la defensa de Kerem Bürsin a Ande es un ejemplo de amistad y de lealtad. Les demuestra a todos que es posible mantener una buena relación superíndice 3N con tu expareja y que puedes apoyarla y defenderla incluso después copyright, ese de haber terminado vuestra relación superíndice 3N sentimental. Que el amor y el respeto pueden perdurar mundo ese ayu de una relación superíndice 3N de pareja. En definitiva, la historia de Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin es una historia de talento, de valentía, de amistad y de lealtad.
Una historia que nos enseu más menos a que es importante creer en nosotros mismos, luchar por nuestro sueu más menos y defender a aquellos que son víctimas de la injusticia. Y ahora, recapitulando un poco lo que hemos hablado hoy, hemos visto CEU superíndice 3 Moan de Eru párrafo él ha sido objeto de críticas injustas y maliciosas, que van desde ataques a su apariencia física hasta especulaciones sobre su vida personal. Hemos analizado el porqué copyright de estas críticas, que pueden deberse a envidia, falta de empatua o simple maldad. Hemos destacado la valentía de Kerem Bürsin al alzar la voz en defensa de Ande y al denunciar el acoso en redes sociales. Y hemos reflexionado sobre la importancia de la educación superíndice 3N y la concienciación superíndice 3N para prevenir y combatir este tipo de ataques. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar sobre la importancia del respeto, la tolerancia y la empatua en las redes sociales. Recuerden que nuestras palabras tienen poder y que pueden causar daño más menos o a otras personas. Así que antes de escribir un comentario o de compartir una opinión superíndice 3N, piensen en las consecuencias que puede tener en la vida de los demás. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Me encanta compartir con ustedes mis pensamientos y mis opiniones sobre el mundo del espectro, culo turco y saber que me acompau más menos en esta aventura. Y ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Qué copyright piensan de las críticas a Ande Eru párrafo él? ¿Creen que Kerem Bürsin ha hecho lo correcto al defenderla? ¿Qué copyright medidas creen que se deberían tomar para prevenir y combatir el acoso en redes sociales? Du copyright geme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad y para que mi canal siga creciendo. Así que ya saben, un like, un comentario y una suscripción superíndice 3N me harán muy feliz. Muchísimas gracias por todo su cariño más menos hoy nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.